el Partido de Acción Ciudadana fue a una campaña política en donde invirtió 4.225 millones de colones de todos los costarricenses en prometer un cambio, una transformación en la forma de hacer política en este país, cambio que lamentablemente quedó en lo cosmético, en lo superficial, y que no ha llegado a la generación de las grandes transformaciones que el país requiere, que el pueblo exige y que este gobierno y el Partido de Acción Ciudadana prometió. Definitivamente el cambio no ha llegado, y sobre todo no ha llegado para enormes sectores de población para los cuales las filas en la noche o en la madrugada fuera de Levay siguen vigentes. No ha llegado para miles de agricultores que siguen esperando condiciones adecuadas para salir adelante. No ha llegado para indígenas, cabécares y de otros grupos que siguen sin obtener respuestas claras de un gobierno que se comprometió con ellos. No ha llegado para muchísimos sectores de población. Y yo quiero ubicar en el contexto de lo que estamos en esta semana. RITEVE o ARECEP acaba de acordar hace algunas horas, a pesar de las apelaciones que presentamos algunos, un aumento en las tarifas de RITEVE de un 35%. A partir del 1 de junio entrará en vigencia un aumento en la contribución obrera al régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja por un porcentaje de un 32%. Hace 1 o 2 días aumentaron los hidrocarburos en este país en una suma de alrededor de 30 colones. Eso a pesar de la rebaja en los precios de los combustibles a nivel internacional. La inflación, que era de lo bueno que se había mantenido, empieza a reflejar a finales de abril un aumento que va a repercutir necesariamente en el pago de remuneraciones y en otros costos que definitivamente afectarán la producción nacional. Esto se da en el contexto o en el momento en que el presidente de la República realiza uno de sus tantos viajes, en esta ocasión a Europa. En esa realidad, compañeras y compañeros, reseñaba el día de ayer ámbitos o áreas en los que el gobierno ha dejado de generar transformaciones. Y decía que dejaron de hacer la necesaria reforma administrativa. Y yo quiero evidenciar hoy también algunas otras áreas. Hablaba entonces ayer de la triste realidad en materia de prevención del delito y de combate a la criminalidad, con un narcotráfico completamente desaforado, haciendo de las suyas a lo largo y ancho del país, en un gobierno que tiene más recursos que cualquier otro en la historia de este país para seguridad. Muy lamentablemente los récords en materia de homicidios se han disparado a niveles también nunca antes vistos. Pero otra de las áreas en donde definitivamente no hay cambio y nos enfrentamos a más de lo mismo, porque este gobierno es eso, es más de lo mismo, es en el ámbito de la eficiencia estatal, en la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Y cito datos concretos para que se observe la seriedad de nuestras afirmaciones. El caso dado por la Contraloría General de la República de los gastos en que se ha incurrido en el 2016 por el pago de cláusulas de compromiso. Óigase bien, compañeras y compañeros diputados, en el 2016 Costa Rica pagó la suma de $8 millones en cláusulas de compromiso. $8 millones. ¿Qué son cláusulas de compromiso? ¿Qué es el pago de cláusulas de compromiso? Bueno, es el pago que tiene que hacer el Estado costarricense por recursos que están disponibles para construcción de obras, para ejecución de empréstitos y que no están siendo utilizados.
¿Y por qué no están siendo utilizados? Por incapacidad administrativa para ejecutar oportunamente los recursos que se han solicitado. 8 millones de dólares solo en el 2016 estamos pagando los costarricenses por recursos disponibles de préstamos solicitados que no se han podido ejecutar. Permítanme citar otro ejemplo claro, con datos concretos y específicos y fácilmente accesibles, que confirma la ineficiencia del gobierno. 374.000 millones de colones se dejaron de ejecutar en el 2016 del presupuesto de gobierno central disponibles. Ahí hay más de 110.000 millones de colones para juntas de educación y patronatos escolares. Ahí hay varias decenas de miles de millones para el Bambi. Ahí hay varias decenas de miles de millones para el CONAVI. Ahí hay varias decenas de miles de millones para FODESAP o para Avancemos, recursos que no fueron utilizados en el 2016. ¿Y qué es? Que el país no tiene necesidad de invertir esos recursos de CONAVI en mejoramiento de carreteras. No. ¿Qué es? Que el país no tiene escuelas o colegios públicos que requieren inversión. Obviamente que no lo es. ¿Qué es? Que no necesitamos estudiantes que requieran apoyo en becas. No, tampoco lo es. ¿Qué es? Que no hay necesidades de vivienda en el país para que el Bambi tenga esos recursos superavitarios. Tampoco. Lo cierto del caso es que hay necesidades abundantes y que el gobierno ha sido ni siquiera capaz de gastar la suma que ha sido aprobada en el presupuesto de la República. Eso evidencia, compañeras y compañeros, claramente ineptitud, ineficiencia, incapacidad para usar los recursos que tenemos. El problema en este país muchísimas veces no es un problema de falta de dinero. El problema, como en estos casos, es de falta de capacidad, de falta de eficiencia para usar los recursos disponibles. Pero déjenme ahondar en otra área en la que este gobierno es más de lo mismo, en donde este gobierno no generó el cambio que esperamos los costarricenses, en el tema de los gastos superfluos. Y cito acá un titular del periódico La Nación del 30 de diciembre pasado, a partir de datos que nosotros en el despacho de Alianza Demócrata Cristiana, ADC, generamos en una investigación que realizamos. 9 instituciones triplicarán gasto en consultorías en el 2017. Pasaron de 5.270 millones de colones en el presupuesto del 2016 a 18.816 millones de colones presupuestados para consultorías en el 2017. Eso le quita la careta al Partido Acción Ciudadana. El partido que criticó las consultorías, que se deshizo en discursos un día sí y otro también en este plenario y en campaña contra las consultorías, triplica en el 2017 solamente en 9 instituciones el gasto para consultorías. Y el gasto en información y publicidad, compañeras y compañeros, exorbitante, lo denunciábamos también. Dispararon el gasto en información y publicidad en las instituciones autónomas. Tengo acá algunas cifras de algunos de estos datos que lo denunciamos en su oportunidad. Mire, el INAH, en un dato, en viáticos al exterior, aumenta en un 41% el gasto para el 2017 a pesar de una inflación de menos de un 1%. El IMAS aumenta el gasto en publicidad y propaganda en 142% para el 2017. Díganme si eso demuestra un cambio en el manejo del gasto superfluo en este país. Evidentemente, evidencia que el discurso de campaña, de una campaña que nos costó 4.225 millones de colones a todos los costarricenses, no fue más que una farsa electoral, una mentira adobada, aderezada
a los costarricenses prometiendo un cambio que nunca llegó. Y el manejo de los gastos superfluos. Y me remito a los datos que estoy totalmente dispuesto a demostrar en los foros y en las instancias que sea, con fuentes creíbles, con fuentes que pueden ser referenciadas fácilmente. Los datos de la ineficiencia en la disposición de los recursos públicos, los datos que acabo de citar en el despilfarro en materia de gasto superfluo, el aumento elevadísimo en los gastos en publicidad, propaganda, gastos de viaje al exterior, consultorías, son evidencia clara que el gobierno del PAC es más de lo mismo que los costarricenses hemos reprobado, más de lo mismo que los costarricenses hemos querido cambiar y que nos vimos frustrados, porque este gobierno fue incapaz de cambiar. Seguimos con los gastos superfluos disparados, seguimos con los gastos en información y publicidad exorbitantes, seguimos con la agencia de viaje en el gobierno, con jerarcas de instituciones y de ministerios que no se bajan del avión, que están saliendo del país cada 15 días. El dato que denunciamos, en el primer año de este gobierno, la ministra de Planificación pasó 3 meses fuera de Costa Rica, solo en el primer año de gobierno. Estamos haciendo un nuevo estudio y estoy seguro que vamos a enfrentarnos a la realidad de que otra enorme cantidad de jerarcas y funcionarios públicos pasaron muchísimo de su tiempo fuera del país, no cumpliendo con las tareas que les fueron encomendadas.